Mi nombre es Héctor Javier Lizardo, soy el número 22, pertenezco al grupo número 1 de la clase de Historia de la Cultura Universal, sección 13. Hola, mi nombre es Yara de León y soy el número 12. Hola, mi nombre es César Santos, soy el número 40. Hola, mi nombre es Andreina Almanzar y soy el número 12. Mi nombre es Anabel Berehuete y soy el número 5 del grupo 1. Hola, mi nombre es Alexander Jiménez y soy el número 20. Social. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. La forma en la que la historia estudia los hechos trasciende de la vida trascendentes de la vida de la humanidad. Pueden ser sincrónica, que puede ser de la misma época, o puede ser diacrónica, que refiere a épocas diferentes. Es importante aclarar que pese a ciertos conceptos que se encuentran implicados en la historia, hay conceptos que son absolutamente diferentes a ella, que pueden confundirse, digamos así. Estos son la historiografía, que abarca el procedimiento, abarca procedimientos y técnicas que permiten realizar una descripción de un hecho ya sucedido, o la historiología, que se destina a explicar cómo sucedieron los acontecimientos históricos. Pueden mencionarse dos enfoques en el campo del estudio de la historia, que son el clásico, que toma a la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, y la multiculturalista, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. Según la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. Ahora les voy a explicar la metodología de la historia. La metodología de la historia consiste en un conjunto de métodos y técnicas empleados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias, ya sean archivísticas o arqueológicas, que contribuyan a la investigación sobre hechos pasados de gran relevancia para la sociedad humana. Este tipo de investigaciones trata de construir el pasado de la forma más objetiva y exacta posible. Cuando un historiador investiga, debe tener en su disposición una amplia información, o sea, reunir la mayor cantidad de datos posibles y específicamente saber denominar el método de investigación. Su objetivo principal será brindar resultados concretos, veraces e imparciales. La metodología de la historia comprende 3 etapas, que son la heurística, que se encarga de localizar y recopilar fuentes documentales; la crítica, que refiere al análisis y a la evaluación de los datos hallados; y por último, la síntesis y la exposición, que tienen que ver con la manera adecuada de relatar la información encontrada. Las fuentes de la investigación que emplea la metodología de la historia son las fuentes históricas, que pueden ser cualquier testimonio, ya sea escrito, oral o cualquier material que le permita la reconstrucción y el análisis y la interpretación de los conceptos históricos. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. También le voy a explicar sobre las fuentes que la metodología
sobre la diversidad de las fuentes históricas, que pueden ser ya diferentes clasificaciones, como existen fuentes primarias, que son testimonios de personas que estuvieron presentes en los hechos históricos, objetos reales que se utilizaron para el pasado, en el pasado, digo, que se utilizaron en el pasado y que se pueden estudiar de manera concreta, materiales básicos de la investigación histórica. Y las fuentes secundarias son revistas, enciclopedias, diarios, cualquier tipo de material también que les sirva. Y ya los dejo con mi siguiente compañero. Yo les voy a estar hablando acerca de la periodización en la historia. Dado que la humanidad tiene millones y millones de años de existencia, resulta difícil conocerla en su totalidad, sobre todo por el hecho de que tan solo en una parte de ella se ha contado con la escritura y otras herramientas útiles para su documentación. Uno de los métodos que han contribuido mucho al estudio de la historia ha sido la periodización. ¿Qué es la periodización? Es la práctica de dividir grandes contenidos o documentación en fragmentos más pequeños, con el objetivo de poder estudiar con mayor profundidad cada una de ellas y de esa forma obtener mayor precisión. Por el estudio de los hechos históricos nació la periodización, con el fin de facilitar el conocer los diferentes hechos históricos. La periodización es un área de las ciencias sociales que se encarga de segmentar la historia en diferentes periodos o épocas que presenten algunos aspectos en común y que tengan la suficiente importancia como para diferenciarlos en distintos periodos. Desde el punto de vista de la historia, se denominan como edades a los periodos más amplios y se denominan como épocas a los más cortos. En lo que respecta a la historia natural o la geología, los periodos son denominados como eras, aunque en la cronología también se le llama eras a los periodos históricos. La cronología y la periodización de la historia. En la imagen se puede apreciar un listado completo, cronológico, de los distintos periodos más importantes de la historia, comenzando por la prehistoria, que se define como el periodo que transcurrió desde que aparecieron los primeros homínidos. Estos eran los antecesores de los Homo sapiens hasta el tiempo donde existieron los primeros documentos escritos. Este hecho ocurrió en primera instancia en el Oriente Próximo más o menos en el año 3300 y luego se extendió por el resto del planeta. Tenemos la Edad Antigua. Este periodo lo define el surgimiento y evolución de las civilizaciones que utilizaron la escritura. Por eso reciben el nombre de civilizaciones antiguas. Por tradición, este ha sido el periodo inicial de la historia, la cual se inició con la invención de la escritura y le precede la prehistoria. Este periodo se extendió por unos 5.500 años, específicamente desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, con la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Le continúa la Edad Antigua, la Edad Media, perdón. Este es el periodo histórico perteneciente a la civilización occidental y comprende entre el siglo V y el siglo XV. Tradicionalmente su inicio se coloca en el año 466 junto a la caída del Imperio Romano de Occidente y el final en 1492 con la llegada de los europeos a América, o también con la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, fecha que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. Le continúa la Edad Moderna. En este tercer periodo se divide la historia universal, abarcando desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Su inicio coincide con la caída de Constantinopla en 1453 o también con el descubrimiento de América en 1492. Y el final se sitúa por la Revolución Francesa o el final de la década anterior con la independencia de los Estados Unidos en 1776. Le continúa la Edad Contemporánea, que es la actualidad. Este periodo es comprendido desde la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos hasta nuestros días
y se caracteriza por el desarrollo de las sociedades. Este periodo de historia está marcado por el desarrollo de la revolución industrial, lo que trajo como consecuencia el avance y consolidación del capitalismo, además de luchas entre naciones por el dominio territorial. Fue en este periodo que tuvo lugar la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde distintas naciones se agruparon en bandos diferentes en una lucha sin igual a través de varios años. A continuación, les voy a hablar acerca de la formación económico-social. Los modos de producción y formación económico-social. La formación económico-social es un tipo histórico de sociedad basado en determinado modo de producción y ha aparecido como un eslabón en el desarrollo progresivo de la humanidad, que pasa del régimen de comunidad primitiva a través del régimen esclavista, del feudalismo y del capitalismo a la comunidad comunista, a la formación comunista. El concepto de formación económico-social se debe al marxismo y constituye la piedra angular de la concepción materialista de la historia. Hace posible, en primer lugar, distinguir los periodos de la historia entre sí e investigar los acontecimientos históricos en el marco de determinadas formaciones, en vez de enfrascarse en lucubraciones acerca de la sociedad general. En segundo lugar, permite agrupar los regímenes de los diferentes países que se encuentran en un mismo grado del desarrollo de la producción, como por ejemplo de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, que son todos capitalistas. Permite considerar la sociedad humana en cada periodo de su evolución como un organismo social, que incluye en sí todos los fenómenos sociales en su unidad orgánica y en su acción recíproca sobre la base del modo de producción. A continuación, mi siguiente compañera. Ok, en este momento les voy a estar hablando sobre lo que son las relaciones de producción y las fuerzas productivas o fuerzas de producción. Las relaciones de producción son las relaciones que se establecen entre hombres en el proceso de producción de los bienes materiales. Los hombres no pueden producir bienes materiales individualmente, sino en conjunto, asociándose de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de los productos de su producción, que determinan todo el régimen de la vida social. En la sociedad, las relaciones de producción se expresan en relaciones entre las clases, en relaciones de dominio y de subordinación. Bajo el socialismo o bajo el régimen de la propiedad sobre los medios de producción, las relaciones de producción son relaciones de colaboración y de ayuda mutua entre los hombres libres de toda explotación. El cambio de las relaciones de producción de los hombres se origina con la sujeción a cambio y desarrollo de las fuerzas productivas. Las relaciones de producción, aunque su desarrollo dependa de las fuerzas productivas, actúan a su vez sobre estas últimas, acelerando o amortiguando su desarrollo. La propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en la actual sociedad, que se halla en una contradicción irreconciliable con el carácter social del proceso de producción. Las relaciones de producción del capitalismo frenan al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Esta contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción del capitalismo constituyen la base económica de la revolución social. Un ejemplo total de la concordancia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas nos los da la URSS, donde la propiedad social sobre los medios de producción se halla. Entonces, las fuerzas productivas o fuerzas de producción son un concepto central en el marxismo y en el materialismo histórico, subvirtiendo la concepción tradicional a la historia, que situaba en primer plano las hazañas de los personajes ilustres
El marxismo hace hincapié en la vida material de las sociedades. Para Marx, el primer hecho histórico es la producción para los primeros grupos humanos de su producción, de su propia existencia social. Para producir los bienes necesarios para su subsistencia, los hombres emplean cierto número de medios de materiales. Esos medios de producción son un primer elemento que se dan en la naturaleza, como son la tierra, bosques, mar, etc. Otros permiten transformar mediante el trabajo materiales brutos en artículos de consumo. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi otro compañero. Ahora yo les voy a hablar sobre la Edad Antigua, modo de producción de Asia, Mesopotamia y Egipto. Modo de producción asiático. El modo de producción asiático es el primer modo de producción clasista en la historia de la humanidad. Este constituye de una etapa casi necesaria para las comunidades que pasan de una comunidad primitiva al régimen de clases, mediante un proceso largo y paulatino. Esto es debido a que no intervinieron sociedades vecinas con mayor desarrollo en la historia de la antigüedad de las primeras civilizaciones como México, Perú, la India, China, Mesopotamia y Egipto. También llamado régimen despótico tributario, fue característico de aquellas comunidades que dejaban atrás los modelos económicos primitivos. Esta se trata de un sistema precapitalista, aunque tiene cosas parecidas. Las principales características del modo de producción asiático, una de estas es la explotación de hombre a hombre. Esto era una esclavitud general, ya que se veía que había un dominante entre los esclavos. Pero algo que diferenciaba de otras comunidades es que ellos no se iban a lo personal, sino que era como un trabajo que ellos debían hacer para la comunidad. Otra característica es la clase dominante. La clase dominante lo que quiere decir que en esos momentos había varias personas que tenían más bienes y por eso podían mandar sobre las otras, como los campesinos, que tenían que trabajar para ellos para darle un tributo. También otra característica fue la explotación entre comunidades. Esto es lo que quiere decir que en esos tiempos las comunidades que se iban en guerra entre sí, la que ganaba, tomaba la decisión si ellos tienen que darle un tributo o si ellos utilizaban la otra comunidad que perdió para que trabajen como esclavos para ellos. Otra característica también fue las aldeas autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas no necesitaban de otras aldeas o de otras exportaciones para poder satisfacerse ellos mismos. Con los cultivos que hacían, podían valerse de sí mismos. Ahora yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la agricultura en Mesopotamia. El desarrollo de la agricultura en Mesopotamia, lo que se trataba básicamente era de la siembra de cereales. Estos podían ser trigo, mijo, lino y especialmente la cebada, ya que la cebada se podía cultivar, la cebada toleraba los suelos más salinos. También algo que se veía mucho era la siembra de las palmeras, pero estas solamente se podían cultivar en el área inferior de Mesopotamia, ya que ahí era donde estas soportaban el terreno. Realmente junto a los cereales y las palmeras, las personas, los habitantes de esta, pudieron crecer en menos proporciones como las industriales, los huertos y todo eso. Ahora los dejo con mi compañera. Estaré exponiendo acerca de las relaciones sociales de producción de Mesopotamia, desarrollo tecnológico de Mesopotamia, así como algunas culturas de Mesopotamia. Mesopotamia significa civilización o pueblo entre ríos. Fundamentalmente, Mesopotamia es considerado como una de las civilizaciones que se encontraba o se caracterizaba por estar entre ríos, como fue el Tigris y Éufrates. Por esta misma razón, se vieron la necesidad de irrigar los pantanos
de secar los desiertos. Este factor, la ausencia de otros, como fue la ausencia de piedra, fertilidad de tierra, hierro y pocas lluvias, originaron lo que fue un activo comercio para el desarrollo de la humanidad a nivel mundial. Al norte de Mesopotamia se encontraba Asiria, que se caracterizaba por ser montañoso. Por esa misma razón, ese era más propicio para la ganadería que para la agricultura. Mesopotamia se considera como una de las primeras civilizaciones de la antigüedad. Por esta misma razón, esta se caracterizaba por estar socialmente producida o dividida entre rey, sacerdote, clase media, campesinos e esclavos. Mesopotamia en relaciones sociales era bastante compleja, ya que estos pueblos o regiones tenían diferentes reyes o caciques, así como diferentes cultos religiosos. No está más de decir que Mesopotamia se le considera que su tipo de producción social era el asiático, ya que en un tiempo se caracterizaba por no tener propiedad privada de tierra, y lo que hacían los pobladores era cultivar la tierra y gozar como parte de la comunidad, que era un derecho a ley. En Mesopotamia se caracterizaba también por ser porque el rey era el rey absoluto o dueño absoluto de todo lo que se encontraba ahí. En los sociopolíticos se caracterizaba por el tipo de teocrático, es decir, esto organizaban las grandes obras, los grandes trabajos en obras públicas. En el desarrollo tecnológico, Mesopotamia se considera como una de las civilizaciones que más aporte dio a la humanidad. Tanto así que uno de los avances más importantes fue la astronomía, la astrología, la geografía, la geometría. Ellos desarrollaron la astronomía, gracias a la astronomía crearon lo que fue el calendario, dividiendo el año en 12 meses y la semana en 7 días. Esto dio como consecuencia positiva que las personas o los pobladores tenían la facilidad de saber en qué tiempo específico hacer cada tipo de siembra, así como la facilidad de una prosperidad gastronómica. Esto desarrollaron y dividieron lo que fue el círculo en 360 grados, y en la geometría lo desarrollaron debido a que eso tenían la necesidad de dividir la tierra, así como las construcciones. En la arquitectura fue un gran avance, ya que esto utilizaron lo que fue el arco, aunque no lo utilizaron un poco para las construcciones de templos y palacios. También se le considera como una de las civilizaciones, las primeras civilizaciones, ya que se le atribuye que fue entre 5.000 y 6.000 años antes de Cristo. Es decir, posteriormente se le atribuye que fueron los que desarrollaron la técnica de ramadería, pescadería, ganadería y agricultura. Posteriormente, aplicándosele también como los propicios o desarrollando el tema de que fue la economía, las actividades socioculturales, las actividades administrativas y las actividades sociocultural. A Mesopotamia se le atribuye como una de las principales civilizaciones que atribuyeron a la agricultura, a la literatura y a la escritura. Algunos de sus pueblos más influyentes que encontramos en Mesopotamia fueron los asumerios. Estos se encontraban en la región sur de Mesopotamia. Se caracteriza por ser el primer pueblo en la región de Mesopotamia. Una de las características principales de ese pueblo, de los asumerios, era que a pesar de sus grandes avances tecnológicos que aportaron a la humanidad, no se le considera como más importante e influyente en Mesopotamia. Algunas de las características de sus avances tecnológicos fue que desarrollaron la técnica de escritura, la escritura couniforme. ¿En qué consistía esa? Esa escritura consistía en dibujar paso a paso algo hasta que darle un símbolo, que posteriormente se convirtió en fonética, o sea, con sonido. También se le atribuye años después lo que fue el invento de la rueda, que fue tanto para carros como para trabajo de alfarería. En cuanto a su economía, eso eran bastante buenos en la agricultura, aunque no eran tan influyentes a nivel de la región de Mesopotamia. Otros avances tecnológicos de esto, y que son muy conocidos, fue el aporte a la astrología.
pues estos se consideran que estos fueron los que dieron la gran chance. En su literatura de los sumerios y Mesopotamia se puede apreciar que esto atribuían que cuando miraban al cielo, esto podían descifrar lo que sus dioses decían mediante símbolos celestes, fundamentalmente la naturaleza, y desarrollaron la astrología. Este mismo pueblo también se le atribuye como uno de los principales precursores de la construcción de templos y palacios que eran tallados con arcilla y posteriormente se le pintaba con símbolos militares o religiosos. Su religión era politeísta y con uniforme, o sea, se caracterizaban por tener dioses con símbolos de la naturaleza. Los arcaios, que era otro grupo muy importante de los pueblos o ciudades de Mesopotamia, esto se le conoce como el más importante, a pesar de que no tuvo tantos avances o aporte a la humanidad. Estos se caracterizaban por ser militares. Su economía era la agricultura, favorecidos por las inundaciones en los ríos del Tigre y Éufrates. Estos tenían como característica fundamental que eso derivaba en las murallas de las ciudades que se rebelaban en contra de ellas, masacrando así todos los que se encontraban en esa ciudad, su población. El Al-Qaeda también tenían como algo importante que se hicieron fue la construcción o el desarrollo del lenguaje arcaico, que también fue utilizado por los babilonios. Ese lenguaje se le conoció como el lenguaje administrativo de todas las regiones de Mesopotamia en un tiempo dado. Entre su cultura se caracterizaban por las construcciones de templos y palacios. Después encontramos los que fueron los babilonios y los sirios. Los sirios se caracterizaban por ser un templo, por ser una ciudad o una población muy fuerte, y se le considera como la más influyente. Estos se caracterizaban por ser sanguinarios, incompasibles, pues arrasaban con toda ciudad, raza que le antecedían procedían y imponían su raza. Los babilonios se caracterizaban por utilizar el lenguaje arcaico, aunque en sus cultos religiosos estos se caracterizaron por utilizar el lenguaje sumerio. Otra cosa importante es que durante el tiempo de los babilonios y sirios no utilizaban la moneda, por lo que se vieron en la obligación de utilizar el comercio para hacer intercambios con piedras preciosas o metal, ya sea hierro o otras siembras que no se encontraban en ese lugar. En Babilonia también se veía al sol y al rey de la siembra, que se le atribuía que cuando ese moría y resucitaba, la siembra era más próspera en ese tiempo. Y bueno, yo voy a estar hablando acerca de lo que es el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización agrícola de la antigüedad, la cual vino desarrollándose a lo largo del bajo y medio cauce del río Nilo, entre los años 3000 a.C. y 31 a.C. Esta civilización recibió distintos nombres a causa de los habitantes que poseía, como también de las civilizaciones vecinas de esta. Uno de los nombres más distinguidos de estos fue Kemet, el cual significa la tierra negra, haciendo alusión a lo que era el limo rico en nutrientes y minerales, la cual traía la inundación anual del río Nilo. Otro de los nombres fue Tawi, la cual significaba en lenguaje egipcio las dos tierras, haciendo alusión al alto y bajo. Y está el otro nombre, el cual era Tawi, el cual hacía referencia al alto y bajo Antiguo Egipto. Esta civilización es una de las más importantes de la humanidad, la cual trajo consigo un desarrollo histórico milenario y una civilización avanzada, la cual alcanzó 3 épocas del esplendor, las cuales fueron el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Imperio Nuevo, y abarcaron 3000 años aproximadamente.
Por lo tanto, el pueblo de Egipto legó innumerables conocimientos a distintas áreas en la historia de la humanidad. Esta civilización vino a ser formada por una formación económico-social en la cual se encontraba un modo de producción que era de esclavismo, en la cual la figura de máximo poder político, económico, social y religioso era llamado faraón, el cual era una representación para esta civilización de un dios y de un rey. Otras capas en las cuales nosotros podemos ver de esta civilización de forma descendente eran organizadas por los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Estaban los soldados, los escribas, los comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos y por último los esclavos. En esta civilización se veía lo que era la relación social de esclavismo, en la cual el mayor poder, el cual simbolizaba el amo, como también la fuerza de producción mayoritaria, ejercía dominio total sobre la base de esta civilización, el cual eran los esclavos, ya que estos representaban propiedad del faraón. También podemos hablar acerca de que la buena parte de la actividad del antiguo Egipto giraba en torno a lo que era el río Nilo. Por lo tanto, esta civilización organizó sus tiempos en 3 temporadas, la cual era la temporada de siembra, que iba desde julio hasta octubre, la temporada de, no, ahí me confundí, la temporada de inundación, que iba de julio a octubre, la temporada de siembra, la cual era de octubre a marzo, y la temporada de recolección, que era de marzo a julio. Entonces, podemos ver a causa de esto, de que el agua del río Nilo, a causa de que era muy caudalosa, nutría los campos de cultivo y hacía las tierras fértiles. A causa de esto, la civilización egipcia tenía tiempo para otras cosas, ya que el área de la agricultura, entonces eran muy beneficiados a causa de este río. Entonces vemos lo que es la religión egipcia, la cual es un factor fundamental de la cultura de Egipto y era un poco complicada de comprender. Aquí podemos ver la religión egipcia, la cual es un factor fundamental de la cultura de este pueblo, el cual era un poco difícil de comprender, ya que era una civilización la cual tenía una inclinación politeísta, es decir, que rendían culto a distintos dioses, como también tenían cierta tendencia al monoteísmo, ya que cada nomo, que estos eran las regiones o las pequeñas provincias, adoraban a dioses distintos de forma principal, y a los dioses que eran más amplios lo adoraban de forma secundaria. Estas divinidades se representaban por símbolos de personas, como también signos. También eran personas las cuales tenían rostro de animal o simplemente se simbolizaban por el animal. Existían en esta civilización 2 tipos de dioses. Estaban los dioses locales, los cuales cada nomo adoraba. Un ejemplo de esto en Memphis. Y los otros dioses, los cuales eran los dioses cósmicos, que estos eran un poco más amplios y cada nomo les rendía culto. Y aquí podemos mencionar una de las tríadas más importantes de la civilización de Egipto, el cual era Geb, que era el dios de la tierra, estaba Nut, el dios del cielo, y Ra, que representaba el dios del sol. También estaban lo que eran los animales sagrados, los cuales no eran divinos, pero los egipcios les rendían cierto respeto y los momificaban al momento de su muerte. Y en estas imágenes podemos ver las principales divinidades egipcias, en la cual en la primera imagen a la izquierda está el dios Ra, el cual era representado por una persona con un disco solar o simplemente el disco solar. Está Amón a la derecha, el cual era representado por un hombre. Estaba Osiris, el cual es el que tiene el manto blanco. A la derecha está Anubis, el cual era representado porque era un hombre con cara de chacal o simplemente por el animal, el cual es conocido como chacal. A la derecha nuevamente está Horus, el cual era un halcón o un hombre con rostro de halcón, el cual de vez en cuando se representaba con el disco solar arriba de él. A su derecha está Set, el cual era simbolizado como un hombre vestido de guerra. Y por último está Tot, el cual era un hombre con cabeza de ibis. El arte en Egipto.
El arte de Egipto es una de las características primordiales de esta, y es porque llevaba una singular arte, la cual giraba en torno a lo simbólico, funerario y religioso. Gracias al seco clima de Egipto y a la arena que cubría estas obras de arte, como también los propietarios de dichas obras, las cuales los enterraban para gozar de ellos, a lo que ellos le llamaban en la nueva vida, podemos, gracias a esto, apreciar hoy día muchas obras de arte a las cuales, a pesar de la utilización que le daban en esos tiempos, como canteras, o en dado caso, el daño que le pudieran haber hecho las guerras o los saqueos innumerables a los cuales se realizaban en estas tumbas o templos, podemos entonces recibir de estas obras de arte. Aunque el concepto de arte es moderno, es perfectamente utilizable bajo este término, ya que la arquitectura, escultura, pintura y joyería de Egipto son más que una simple obra de artesanía. Entonces podemos llamarlo auténticas obras de arte. Una de las obras más reconocidas del Antiguo Egipto son, a la mano derecha, la imagen, la cual es la tumba de Nefertari, y a la izquierda están las tumbas de las pirámides de Giza, las cuales son una de las maravillas, de las 7 maravillas del antiguo mundo. También podemos ver en los aportes científicos o tecnológicos del Antiguo Egipto. Okay. La tecnología del Egipto se caracterizó porque fue un poco lenta y duró alrededor de miles de años. Los egipcios inventaron distintas máquinas básicas para el desarrollo de la civilización, como la rampa y la palanca, las cuales la crearon para ayudar en las construcciones. El papel egipcio, el cual era hecho de papiro, y la cerámica eran producidos en grandes cantidades y exportados a otros pueblos del Mediterráneo. La rueda, sin embargo, no llegó hasta que los invasores hicsos introdujeron el carro en el siglo XVI a.C. Utilizaron cerchas de cuerda para mantener fijo el casco de sus naves, siguiendo el método fenicio. Hasta aquí está mi exposición.